Séptimo comentario. De las apariencias. Nos gusta que el otro nos admire y nos valide. Pensamos que eso es normal y que no tiene problema. No somos capaces de entender que esa sensación de placer está basada en la idea que lo real es lo que se manifiesta, que lo valioso depende de la aceptación del otro. No entendemos que esa sensación surge del sentimiento de que nosotros no somos nada, que lo único que importa es lo que uno cree que el otro considera valioso, y puesto que el otro solo ve la manifestación externa, nos tenemos que adecuar a ella. Nos olvidamos que la realidad está en nosotros, que depende de nosotros, y que no surge ni proviene de la aceptación de nuestras manifestaciones. No advertimos que ese placer que sentimos al vernos admirados por los otros es solo otro juego que jugamos y que además nos impide ser. Confiamos más en el criterio del otro que en el propio, y lo peor es que generalmente ese criterio no es sino lo que nosotros en nuestra estructura deseamos que sea. Podemos llegar a un punto tal en nuestra ceguera y en nuestra idea de que el yo del otro es lo que el otro hace, que dejamos de ver al otro como es y solo vemos en él su historia. Si alguna vez cometió un atentado en contra de nuestra estructura, el otro será a partir de ese momento un atentado en contra de nuestra estructura. Jamás será otra cosa. Si en alguna ocasión incurrió en algún error, será a partir de ese momento un error. Puesto que todos dependemos de la forma como el otro en uno mismo nos percibe, lo dicho anteriormente también se aplica a nosotros mismos. Podemos creer que somos un error o un atentado, o cualquier otra cosa, puesto que es así como el otro en uno mismo nos percibe. En esa forma nos consideramos y convertimos en una apariencia, y lo más grave es que esa apariencia que creemos ser resulta en un conjunto de conductas y pensamientos adecuados a esa apariencia. Creemos ser lo que alguna vez alguien vio en nuestra historia, y por tanto, eso empezamos a ser. Ese tipo de creencias es sumamente difícil de descubrir en uno mismo. Vivimos tan imbuidos en ellas que otra cosa no existe para nosotros. Cuando algo o alguien nos lo hace ver, ni siquiera lo rechazamos, simplemente no lo entendemos. Octavo comentario. Del ceder y del evaluar. Alguien puede empezar a salirse de la estructura y de sus acuerdos, puede darse cuenta de cuáles son estos, averiguar de dónde provienen y empezar a desecharlos. Sin embargo, eso no basta para que llegue al ser. Es necesario que en el camino no ceda ante nada. Cuando alguien cede, cae. No es necesario decir que la mayoría de las veces resulta muy fácil ceder. Pensamos que no tendrá ningún efecto, que desaparecerá y se olvidará, que es algo secundario y ya no hará daño, que hay cosas más importantes que ceder ante alguna nimiedad. Esto es falso, solo deriva de la idea de que somos lo que actuamos y manifestamos. No nos damos cuenta de que ceder implica establecer un acuerdo y que éste permanece y se empieza a generalizar acabando con todo el resto. El camino al ser no es fácil cuando no se es. El pensamiento de que es fácil resulta de considerar que las cosas ante las cuales cedemos no tienen importancia, de no ser responsables de nuestras decisiones y sobre todo de la creencia de que al hacerlo no nos veremos afectados. Además, durante el abandono de la estructura existe el peligro de caer en la última dependencia. Necesitar que el otro determine nuestra independencia, es decir, depender de la visión que tiene el otro acerca de nuestra propia independencia. Esta es la dependencia más sutil, la más difícil de ver y por tanto de corregir. Sin embargo, no es en nada diferente al vivir dentro de una estructura, puesto que constituye en sí una nueva estructura.
en este caso, y por sobre todas las cosas, nos empieza a interesar salirnos de la estructura y los acuerdos que hemos establecido. Tal interés llega a ser tan extremo que todo lo que hacemos al tratar de salir es únicamente tratar de salir, y eso impide ser. Los pensamientos y los actos que desarrollamos empiezan a ser evaluados, y nos convertimos en espectadores de ellos. Eso impide que los vivamos y los sintamos. Ser espectador de uno mismo es una verdadera calamidad. Empezamos a pensar que somos cuando en realidad solo evaluamos lo que hacemos. Posiblemente la evaluación ya no dependa tanto de los otros, si es posible hablar de evaluación sin tomarlos en cuenta, sino de nosotros mismos. Y esto al final de cuentas resulta lo mismo. Ser implica sustraerse de toda evaluación sin preocuparse por ello. Cuando renace esa preocupación volvemos a caer en una estructura que consiste en defenderse y negar toda estructura. En otras palabras, solo somos cuando dejamos de pensar que somos. Solo somos cuando logramos sustraernos de la preocupación por ser, y para lograrlo no hay receta ni camino. Cuando creamos que los hay, automáticamente caeremos en una nueva estructura. Nos veremos a nosotros mismos siendo, y eso acaba con toda posibilidad de ser, puesto que es en sí una contradicción. Noveno comentario. De las metas. Estamos tan acostumbrados a pensar que la realidad es la manifestación abierta y conductual, y al mismo tiempo a considerar que nuestros pensamientos y deseos solo existen como subordinados a esa realidad externa que en ocasiones nos parece la cosa más sencilla, separar ambas. Así podemos tener un deseo en un momento determinado, si por alguna razón éste no queda enmarcado en la estructura que defendemos, entonces inhibimos su realización. Pensamos que no vale y no existe en tanto no se manifieste. Actuamos como si lo que deseamos no existiera. Negamos en nuestra conducta ese interior porque estamos convencidos de que es inadecuado y no nos damos cuenta de que simplemente jugamos. En nuestras verbalizaciones alcanzamos niveles teóricos que, de acuerdo con nuestra estructura, son la meta y el ideal, aun cuando lo que sintamos no corresponda a esta. En momentos parecería que lo que entendemos por meta e ideal resulta simplemente de negar aquello que sentimos, por considerarlo inadecuado. La verdad es que simplemente estamos jugando a estar fuera de la estructura y nunca hemos estado más adentro de ella que en estos momentos en que nos negamos a ser nosotros mismos. Empezamos a depender de la idea de independencia y a ella adecuamos nuestros actos y pensamientos. Nos convertimos en espectadores de ella y de nosotros mismos. Solamente en raras ocasiones nos damos cuenta de este sutil juego. Nos angustia lo lejano que parece estar el real cambio. En esas ocasiones vemos la contradicción y decidimos dejar de vivir en ella. Sin embargo, no es suficiente. Simplemente hemos caído en otra estructura, la de las decisiones y la fuerza de voluntad. Decidimos que a partir de ese momento no habrá separación, que haremos lo que sintamos sin preguntar si es o no adecuado, y creemos que con esa decisión resolveremos la incongruencia. Pero la verdad es que ésta permanece, nos obliga y nos determina. Es preciso volver a probar, reconocer que la realidad está dentro de nosotros, y para dar lugar al cambio, ese conocimiento debe ser real. El otro no nos va a transmitir la certeza. Solo nosotros mismos lo podemos saber. No deberíamos preguntar ni esperar que el otro nos lo hiciera saber. Y sin embargo, nuestra manera de probar y nuestra forma de conocer en esa etapa siempre son a través del otro, siempre el otro. Llegamos así a un punto muerto, a un callejón sin salida, a un círculo redundante. Es preciso que algo suceda, es necesario volver a empezar, volver a intentarlo.
Décimo comentario. De las interdependencias. Ocurren cosas curiosas cuando no se es, puesto que el otro determina y valida lo que soy y el otro siente, decide y no juega. En mis relaciones con él debo hacer todo lo posible porque mi conducta lo satisfaga, lo llene y lo guste. No importa que yo en realidad no sienta, lo importante es que el otro esté bien, pues eso es lo que me va a llevar a pensar que soy capaz. Es decir, si logro que el otro esté satisfecho conmigo, yo seré más valioso, puesto que seré el causante de su bienestar. Lo curioso es que el otro puede tener el mismo tipo de estructura que yo, esto es, puede que le importe más hacerme sentir bien o enseñarme el camino, puesto que eso lo valida él. Se llega así a la máxima incongruencia. Cada uno en sí no es sino en relación al pensamiento de que el otro es, y la realidad es que ninguno de los dos es. Solo se juega a ser, dependiendo de la convicción de que cada uno está haciendo ser al otro. Uno espera que el otro sienta, el otro espera que uno sienta, y nadie siente. Un décimo comentario. De los roles. Cuando comenzamos una actividad que no conocemos pero de la cual tenemos una idea teórica, nos convertimos en la idea teórica de esa actividad. En otras palabras, asumimos un rol y empezamos a hacer ese rol. Creemos que es más valioso actuar de acuerdo a lo que todos, incluyendo a nosotros mismos, hemos definido como apropiado y a partir de ese momento empezamos a valorar nuestros actos en la actividad. Si sentimos algo que sabemos que no se adecúa a la idea que los otros tienen de cómo debería ser la actividad, inhibimos ese sentimiento y actuamos de acuerdo a la idea teórica. De esa manera, caemos en un círculo en el que el rol se conserva no porque seamos en él, sino porque dependemos de lo que se espera que se sea. Quien nos observa refuerza su idea de que el rol es valioso, puesto que nos ve actuando en correspondencia a él, y por lo tanto aumenta su convicción de que ese rol existe por sí mismo y es algo real. Eso a su vez nos confiere la misma seguridad y por lo mismo no tenemos duda en que debe conservarse. Sin embargo, esto solo lleva a la nulidad. No hacemos lo que sentimos, sino que actuamos demostrando al otro la aparente existencia de ese sentimiento, lo cual es sumamente paradójico, pues consideramos importante el sentimiento y actuamos como si éste existiera, pero simultáneamente inhibimos toda posibilidad de sentir realmente. Nos engañamos en la forma más pueril y tonta, y no nos damos cuenta de la farsa. Comentario 12. De las enseñanzas y de las imposiciones. Creemos que somos más valiosos cuando el otro aprende de nosotros. Si tenemos una estructura significa que lo que estamos tratando de enseñar es una idea teórica. En el fondo lo que hacemos es simplemente imponer la idea teórica para hacer que adquiera una aparente realidad. Si el otro acepta la imposición tendremos la seguridad de que esa idea es valiosa y real, puesto que el otro también está de acuerdo con ella. Cuando esta idea que deseamos sea aceptada y compartida por el otro, se refiere a la necesidad de ser independientes y dejar de vivir dentro de estructuras, caemos en la farsa más sutil, la necesidad que tenemos de que el otro comparta la opinión de que es necesario salirse de la estructura. Constituye otra estructura que implica igual o peor dependencia que aquella que aparentemente estamos enseñando a desechar. Esto quiere decir que todo puede convertirse en estructura y que la estructura no tiene una realidad propia, sino que somos nosotros siempre los que la creamos. Deberíamos limitarnos a transmitir en lugar de querer enseñar, y deberíamos transmitir solo aquello de lo que estemos absolutamente seguros, no una idea teórica. De otra forma, solo estaremos estableciendo un acuerdo que más adelante resulta casi imposible de entender y sobre todo de romper. La necesidad de imponer una idea teórica proviene de la estructura que considera esa idea como más valiosa que uno mismo.
13º comentario. Del futuro. Cada acción, pensamiento o sensación es lo más importante, puesto que todo lo que existe solo existe en este momento. Solo es concebible y explicable hacer algo que sabemos es por sí mismo una imposición al otro o resulta de una imposición del otro, cuando nos hemos convencido de que ese algo no es importante, y creemos que no es importante porque suponemos que no traerá ningún efecto futuro. Creemos que lo importante y lo valioso ocurrirán algún día, en un futuro, y que los actos del presente preparan ese futuro. Pensamos que para poder llegar a ese futuro hay que privarse de ciertas cosas, someterse a algunas imposiciones y sacrificar ciertos actos, puesto que de no hacer ese sacrificio, cortaríamos el camino. Nada hay más falso, y la razón es muy simple. El futuro no existe. Pensar que hay actos no importantes, considerar que es válido y prudente prepararse sacrificando parte de nosotros mismos, solo lleva a un resultado. Jamás seremos. Habremos cedido en algo y nada es ni será valioso. Se esperaría que un anciano fuera el mismo, pero eso depende de que cada acto de su vida haya sido importante o de si ha cedido. El anciano que cedió debe tener la sensación más angustiosa, pues se da cuenta de que eso no lo llevó, sino a temer la muerte. Comentario 14. Del dolor. El dolor no existe, sino como descripción y concepto aplicable a ciertas situaciones en que creemos se debe manifestar. Esto es una vivencia, puedo controlar mi dolor y ese control se obtiene cuando me doy cuenta de que es solamente una estructura, cuando de antemano estimo que ciertas situaciones son necesariamente causantes de dolor. Entonces lo son. Cuando en cambio logro dejar de considerar que por fuerza voy a sentir dolor, dejo de sentirlo. Esto es porque en realidad el dolor no está fuera de mí, sino dentro. 15º comentario. Del mundo y sus descripciones. El mundo es una descripción, nos parece lo más fijo, inmutable y constante que existe, pero esto solo resulta del hecho de que nos han enseñado a considerarlo así, fijo, inmutable y constante. Si el mundo se construye dentro de nosotros, entonces el mundo puede cambiar al cambiar la construcción. Podemos construir el mundo que queramos, pero para ello es necesario llegar a estar completamente seguros, dejar de plantearnos preguntas y tener la absoluta certeza de que somos causa y no efecto, de que el mundo está en nosotros y no en el exterior. Es indispensable haber encontrado el ser. 16º comentario. De los ocultamientos. Ante el otro nos ocultamos. Consideramos que no es conveniente establecer una relación en que nos abramos completamente. Es mejor que el otro tenga una imagen de mí a través de mi conducta. Es algo extraordinario. Pensamos que lo que existe dentro de cada uno de nosotros nos sirve. Nos da miedo ser ante el otro porque dependemos de la idea de que el otro pueda desilusionarse, y eso implicaría nuestra invalidez. Sin embargo, seguimos pensando y sintiendo, pero eso también lo ocultamos en nosotros mismos, como si ese ocultamiento sirviera para que lo que hay en nuestro interior dejara de ser real. Pensamos que al ocultar estamos borrando, y la verdad es que al tratar de engañar al otro, solo nos engañamos a nosotros mismos. 17º comentario. Del querer y del poseer. Nuestra cultura nos ha enseñado que se quiere realmente a una persona solo cuando surgen la necesidad y el compromiso de hacer de esa persona una posesión personal. Estamos acostumbrados a oír frases como «te quiero para mí», «no puedo vivir sin ti», etc. Nos preparan a querer a una persona como si fuera un objeto,
La verdad de las cosas es que querer, en ese sentido, no es más que resultado de una inseguridad. Quiero al otro en tanto el otro me quiera. En esta condición no se quiere al otro y menos a uno mismo. Se tienen dudas del propio valer y lo único que se desea es que el otro, a través de su conducta, las haga desaparecer. Nos apoyamos en una estructura. Lo que creemos querer no es al otro, sino más bien a esa estructura. Y lo que deseamos del otro es simplemente que no la ponga en duda, sino que por el contrario la refuerce. Por ello nos da miedo que el otro deje de ser nuestra propiedad. Eso significaría que duda de la validez de nuestra estructura. En realidad, querer a una persona es poder verla como separada de uno mismo, sin poseerla y sin ser su posesión, sin pensar que deben ocurrir eventos previamente determinados y estructurados. Querer a una persona es aprender de ella sin tener esto como motivo, es dejarla ser y ser uno mismo. Pero al mismo tiempo podemos querer a alguien solo cuando nos queremos a nosotros mismos, pues ese alguien se encuentra dentro de nosotros. No se deben confundir ambas cosas. El que alguien se encuentre dentro de mí no quiere decir que sea mi complemento o mi propiedad. Solo significa que yo soy el que quiere, que el querer se encuentra dentro de mí y no es una estructura que se desee mantener o de miedo de perder. 18º comentario. De los sentimientos de culpa. Nos han enseñado a no decir las cosas que sentimos porque eso podría provocar un daño en el otro. Este puede estar sumergido en juegos y apariencias y manifestar una seguridad inalterable. Puede ser una nulidad de sensaciones y pensamientos propios, pero como aparenta ser no debe ser tocado. Nos han enseñado a no cuestionar apariencias, a respetar por sobre todas las cosas las estructuras, a pensar que lo valioso es la manifestación aparente y no la realidad interna. Cuando en esa situación nos atrevemos a preguntar, sentimos que estamos dañando. No somos capaces de entender que lo que nos hemos atrevido a hacer significa empezar a edificar. Más bien, tememos que el resultado sea llevar al otro a un estado de malestar. Nos importa más ese malestar que sacar al otro de su juego. Consideramos que es más importante el juego que el ser, y por lo mismo, sentimos que dañamos y nos creemos culpables. El sentimiento de culpabilidad es continuo y crónico. No debemos poner en duda la estructura, pero simultáneamente dudamos y esto nos hace sentir culpables. Cuando a alguien le han enseñado que lo valioso es manifestar lo que al otro considera adecuado, que lo que siente y lo que es no tienen valor puesto que el otro no puede percibirlo, y que es necesario rodearse de gente que represente en la forma más pura posible las estructuras de las que uno depende, en ese momento el camino queda preparado para la continua y repetida aparición de sentimientos de culpa. Nos sentimos culpables cuando ponemos en duda la estructura. Ese sentimiento surge de ponerla en duda y del miedo a que de hacerlo resulte un rechazo hacia nosotros, del miedo a quedarnos sin nada. Puesto que somos lo que el otro ve en nosotros, cualquier cosa que se aparte de la apariencia adecuada nos hará sentir culpables, pues dejaremos de ser. Cada uno es y hace lo que siente. No hay cabida para los sentimientos de culpa. En ese estado es imposible sentirse culpable, por la sencilla razón de que desaparecen la dicotomía y la separación entre el manifestar y el sentir. Comentario 19. De la libertad. Tenemos una gran tendencia a pensar que no existe ya nada nuevo por aprender, que el mundo no tiene ya nada más que enseñarnos. En ese estado necesitamos con urgencia rodearnos de apariencias y vivir prisioneros y dependientes de ellas. Aquel que vive siendo no requiere rodearse de apariencias ni necesita nada externo. Puede vivir en una prisión o en una cueva, pero siempre aprenderá de lo que le rodea y siempre será libre.
Quien vive comprometido con su propia realidad no puede aprender nada nuevo. Necesita rodearse de 1.000.000 de apariencias. Solamente tras ellas puede sentirse seguro. Puede residir en un castillo o en un bosque cuando en realidad vive en una cárcel interna. El que es en la prisión es libre. El que está comprometido vive encarcelado aunque habite un castillo. Desconfiemos de aquellos que para vivir necesitan castillos. Son los más infelices y además siempre procurarán imponernos su propia estructura, puesto que sienten que el hacer que la aceptemos es la única forma de darle realidad. 20º comentario. Del querer. Existe algo en la historia y en el ser de dos personas que las predispone a quererse cuando se encuentran. Si alguien pudiera recorrer en su totalidad y desde un principio las dos historias, entendería. Cuando alguien empieza a preguntarse las razones por las que quiere al otro, casi siempre encuentra las que le parecen lógicas, las que forman parte de una estructura, pero nunca, cuando su deseo es encontrar una respuesta, encuentra la verdadera. Las historias son múltiples y múltiples pueden ser los encuentros. Querer no solo significa poder ver a la otra persona volar. Querer tiene otro componente. Es un coincidir de historias, una vivencia, casi mística, donde la verdadera razón del sentimiento es oculta, nunca clara, pero tiene tal fuerza y contenido que nada en el fondo puede destruirla. Nos preguntamos la razón de nuestra afinidad y siempre lo hacemos cuando de antemano creemos tener la respuesta. No nos damos cuenta de que el mundo es mucho más complejo, maravilloso y sorprendente de lo que podemos pensar de él. 21º comentario. De las dependencias. Esperar algo es depender. 22º comentario. De las invalidaciones. Ayer entendí que no debo invalidar mis afinidades, que éstas siempre tienen más fondo del que yo, cuando las cuestiono, puedo imaginar. Entendí que el mundo es mucho más rico, complejo y sutil que cualquier construcción que intente explicarlo. Supe que eso es maravilloso y que tengo la responsabilidad de dejar que el universo me enseñe. Debo impedir encajonarlo y más aún que el otro en mí mismo lo considere claro y transparente. Aprendí que debo aprender, que debo ser capaz de ver y dejar que la información infinita que se brinda no sea inhibida por acuerdos, consideraciones, ad hoc o construcciones. Ayer aprendí a respetar al universo. Eso indica que estoy aprendiendo a respetarme a mí mismo. 23º comentario. Del conocimiento. Antes me habían hecho pensar que existían dos tipos de conocimiento. Uno, formado por datos externos que podían utilizarse en caso de tener algún problema, ofrecerse durante una conversación o emplearse para derrotar un argumento. Datos con los que podían hacerse estadísticas y llegar a conclusiones objetivas. El otro es el que resultaba de alguna vivencia que se sentía como parte de uno mismo y hacía aprender de la vida, el que no podía ofrecerse como argumento objetivo y del que no podían obtenerse gráficas ni estadísticas. El conocimiento mío, de mis experiencias y de mis vivencias, lo que sentía y se guardaba como tesoro, lo que no podía ser transmitido como dato externo, cuantificable y medible. Creía que esos dos tipos de conocimiento podían ser separados, archivados en diferentes memorias, sin interferir unos en otros.
Pensaba que podía actuar utilizando el primer tipo en ciertas circunstancias y en otras el segundo. Ahora sé que solo existe un conocimiento, el segundo, que lo que antes creía ser el primer tipo no existe en realidad. Todo el conocimiento debe ser parte mía, de otra manera no existe. 24º comentario. Del ser y de las circunstancias. Acostumbramos oír que se debe ser de acuerdo con las circunstancias, que no se puede ser el mismo en un baile de disfraces que dando cátedra, que es necesario adecuarse a las circunstancias y actuar conforme a ellas. Es obvio que quien tiene esa idea no es, solo juega a ser. Piensa que su conducta debe llevar necesariamente la aceptación de los otros, y son ellos, por tanto, quienes determinan la forma en que debe actuar. La sola idea de ser el mismo en cualquier circunstancia lo aterroriza y lo angustia. Piensa que lo que siente no tiene realidad, que lo real es como el otro lo ve. Opina que el otro es lo que manifiesta. El hombre dueño de un banco es un banquero. El que maneja un camión es un chofer, el que hace pan es panadero. Puesto que todos son distintos, cree que debe actuar en correspondencia. Jamás es el mismo, jamás considera que ser es más importante que jugar a ser lo que el otro espera. ¿Cómo explicarle que todos somos hombres, que algunos desarrollamos diferentes actividades, pero que nunca somos las actividades, que eso es solo apariencia?